las preguntas que surgió en medio de esta cuarentena es: ¿qué elementos son necesarios para sobrevivir una cuarentena? Pudimos observar el caso de muchas personas haciéndose a grandes cantidades de papel higiénico cuya razón desconocemos, a la verdad. Pero de verdad era necesario que se hicieran con todo eso, que acapararan todo ese papel higiénico. También vimos el caso de otras personas que se apresuraron a irse por alimentos y compraron en grandes cantidades mucha comida. Entre esa comida, mucha comida que tiende a dañarse rápidamente. Tal vez vegetales y, no sé, diferentes tipos de verduras. Alimentos que a lo mejor se van a perder porque no serán capaces de comérselos todos rápidamente. Y es que pienso que tal vez nos hicieron una pregunta de qué eran los elementos o cuáles eran los elementos necesarios para sobrevivir una cuarentena, o qué elementos tener en consideración cuando surge una catástrofe, una emergencia, no sé. Así que en este momento vamos a hablar sobre qué elementos son necesarios para sobrevivir una cuarentena. Y el primero de ellos es mantener la calma. Es algo que no se consigue ni en tiendas, ni en los supermercados grandes, que no se consigue con ayudas de la alcaldía, ni del gobierno, ni de nada. Es algo que cada uno debe esforzarse por adquirir, mantener la calma. Y estaba leyendo un artículo, no me acuerdo en qué página de internet, que decía que, que si nos comportamos como si las cosas se fueran a acabar, efectivamente las cosas se iban a acabar. Porque entonces nosotros lo que haríamos sería comprar desproporcionadamente, impulsados por el miedo de que se van a acabar las cosas. Y eso fue lo que sucedió. Muchas personas, por miedo de que se acabaran las cosas, fueron y compraron desproporcionadamente muchas cosas, y dejaron a muchas otras personas sin sin que comprar, o compraron tal vez a un precio muy elevado. Y lo curioso es que si uno sale ahorita a hacer mercado, uno encuentra que los precios están otra vez estables, y que además de eso hay en suficiente cantidad para todos, y que podemos comprar de la misma manera en que veníamos comprando antes. Tal vez no todas las cosas, pero sí las más esenciales. Y bueno, tener más cuidado. Pero no era necesario entrar en ese miedo y acaparar todas las cosas y quedarse con todo eso. Fueron impulsados por, no sé, tal vez cosas que decían los demás, un pánico colectivo tal vez. Pero la palabra de Dios nos habla acerca de mantener la calma. Y hay un texto en Mateo capítulo 6, versículo 27 al 34, en el que Jesús, en el versículo 27, dice: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Y es muy interesante pensar en esto. ¿Quién de nosotros, por mucho que se esfuerce, puede añadir al curso de su vida una sola hora? Debemos darnos cuenta que de entrada no tenemos el control de nuestra vida. Aparte de Jesús, no podemos encontrar a una persona que haya dicho: yo quiero nacer en esta familia, quiero tener este color de piel, quiero tener esta estatura, quiero ser de no sé, de esta clase social, quiero tener esta educación, quiero tener este cabello. No encontramos a ninguna persona que en su nacimiento haya tenido el control de estas cosas. Y tampoco encontraremos una persona que diga: no, yo voy a morir a los
90 años de viejito, o voy a morir a los 70 años por un cáncer. No, nosotros tampoco decidimos eso. A lo mejor pensabas vivir hasta los 60 años o hasta los 50 años y saliste ahorita con 20 años de edad, con 30 años de edad y te atropelló un carro. No lo tenías planeado, solamente pasó. O solamente ibas con tu familia y a alguien se le ocurrió entrar y colocar una bomba en un centro comercial y eso no lo teníamos planeado. Hay muchas cosas que se nos salen de control de nuestra vida y cosas que no tenemos en control en nuestra vida. Y ciertamente lo que está sucediendo en el mundo con el coronavirus es algo que ninguno de nosotros tenía en control. Ninguno de nosotros se imaginó, bueno, en el año 2020 vamos a vivir enero de esta manera y luego el resto del mes, yo qué sé, del año lo viviremos en cuarentena. Y sí, en la cuarentena vamos a hacer eso. No, nadie se imaginó en el 2019 que íbamos a tener este caso y que íbamos a estar en cuarentena la mayoría, ¿no? Nadie se imaginó eso. Así que lo que Jesús dice es, ya que ustedes no pueden tener en control eso, esténse tranquilos. Dice que si Dios se preocupa por el alimento de las aves y por el vestido de las flores, ustedes que valen más deben saber que yo me voy a preocupar también por ustedes. Así que estén tranquilos, ocúpense primeramente del reino de Dios y todas esas cosas que tanto les preocupan van a llegar por añadidura. En otro libro, en Isaías capítulo 43, versículo 2, dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y es esta seguridad que nos da Dios, que en cualquier momento podemos confiar en Él y podemos descansar en Él. El salmista en el Salmo 56, versículo 3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. Es muy importante este pensamiento. En el día en que yo siento temor, deposito mi confianza en ti, le dice a Dios. Nosotros cuando tenemos miedo, ¿qué hacemos? Intentamos coger las cosas con nuestro poder, con nuestras fuerzas, y la verdad es que muchas veces fracasamos en eso. Bueno, ¿qué otro elemento es necesario para sobrevivir esta cuarentena? Otro de los elementos que colocan o que recomiendan es tener suficiente agua y alimentos no perecederos o con una fecha de caducidad muy, muy lejana. Importante, tener agua y alimentos que tienen una fecha de caducidad muy larga. Y esto sirve no solamente para la parte física. Sí, si tú en las compras que has hecho no te has preocupado por comprar agua y no te has preocupado por comprar alimentos que de verdad demoren más, tú no sabes si de repente digan, no, ahora sí va a ser una cuarentena total y nadie va a poder salir de las casas y el que salga, no sé, para la cárcel 10 años. No sabemos si llega a pasar eso, pero si llega a pasar, ¿estamos preparados? ¿O solamente tienes un cúmulo de verduras y papel higiénico en tu casa? O un cúmulo de carne que posiblemente se vaya a dañar por más congelada que esté en la nevera y no vas a ser capaz de consumirla. Y cuando te des cuenta, tienes muchas cosas inservibles en tu casa. Así que nos recomienda tener mucha agua y alimentos no perecederos. La palabra de Dios nos muestra un tipo de agua que rinde mucho más, que no se acaba, y un alimento que jamás se destruye, que no tiene fecha de caducidad. Y cuando nosotros vamos al texto de Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, nosotros encontramos en ese texto que Jesús dice, yo soy el agua de vida.
El que en mí cree, de su interior brotarán ríos de agua. Luego encontramos en Juan capítulo 4 también el texto en el que se encuentra con la mujer samaritana y dice que Él es el agua viva, ¿sí? del cual brota esa agua viva. Y también en Juan capítulo 6 encontramos el texto en el que Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y que dice, no se preocupen tanto por la comida que perece, sino que preocúpense por la comida que no perece. Y cuando habla de eso se está refiriendo a Él, que Él es ese alimento que no perece, que no tiene fecha de caducidad. Entonces, ya que estamos en un momento de estar en la casa, de tal vez salir un poco de la rutina que veníamos llevando hace mucho tiempo, del trabajo, del estudio, creo que es un momento para reflexionar acerca de qué cosas son las que nos satisfacen o hemos pensado que nos llegan a satisfacer. Ejemplo, ¿cuántos se han graduado de sus estudios universitarios? Tal vez lograste estudiar lo que querías, tal vez te graduaste de la universidad que querías. No sé, ¿conseguiste el trabajo que querías? ¿O lograste cumplir la meta de casarte, tal vez tener hijos? Son varias de las cosas que nosotros hemos hecho y que tal vez muchos han hecho para satisfacerse a sí mismos. Pero la verdad es que cuando uno se gradúa, esa sensación de, no sé, de euforia, de alegría, que te esforzaste por 5 o 6 años, dependiendo lo juicioso que fuiste, algunos demoraron 10 años para graduarse, pero ¿cuánto demoró la sensación de alegría, de que por fin me gradué? ¿Qué? ¿6 horas? ¿O 6 días? O no sé, 6 semanas, no sé cuánto demoraste, pero estoy seguro que no fue como que el año completo tú estuviste, ay sí, el mejor, el logro más glorioso de mi vida, graduarme, ¿no? Uno se gradúa y una vez que se acaba la fiesta ya uno queda como que, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Entonces nos dicen, no, lo que sigue es conseguir trabajo. Entonces consigues trabajo. Y conseguiste el trabajo que querías y llega la alegría, pero al ratico se va, no dura mucho, es muy pequeño ese tiempo en el que uno está como gozoso por haber encontrado eso. Y entonces dices, no, entonces ahora me voy a casar. Y si te das cuenta, estamos haciendo cosas cada día más para satisfacernos a nosotros, sentirnos llenos, que nuestra vida tiene un propósito, no sé, sentido. Y entonces luego de graduarnos, luego de tener trabajo, luego de la familia, llegan, nos preguntan, ¿y los hijos? Y entonces, bueno, tienen los hijos. O yo no sé, tal vez en vez de hijos se compraron un perrito, una mascota. No lo sé. La cosa es que constantemente estás buscando satisfacer tu vida, pero te das cuenta que estás vacío. Y llega el tiempo en el que te preguntas, ¿para qué me estoy esforzando tanto? ¿Por qué? Al final voy a morir y no me voy a llevar nada de esto. ¿Por qué? Y no nos mintamos. Hay personas que han logrado todo lo que querían en su vida. Famosos que han logrado todo lo que querían en su vida y cuando se dan cuenta que alcanzaron todo lo que querían en su vida, se dan cuenta que no están satisfechos, que no era como lo imaginaban. Y entonces toman la decisión de suicidarse. ¿Por qué? Porque su vida está vacía. Así que en este momento en el que nosotros estamos en nuestra casa, es necesario pensar qué es de verdad lo que nos va a llenar nuestra vida. Que aunque nosotros pasemos momentos difíciles, no nos sentimos abrumados por esos momentos, sino que nos sentimos, aún en esos momentos difíciles, nos sentimos completos, satisfechos. Y la palabra de Dios nos dice que Cristo, que Jesús es ese agua viva, que Jesús es ese pan de vida que no perece, esa agua de vida que no se acaba, esa agua viva que no deja de fluir en nosotros.
Entonces es un momento, si conoces de Dios, es momento que empieces a recapacitar quién es el primer lugar en tu corazón. Y si no conoces de Dios, entonces es momento de recapacitar qué es lo que estoy haciendo. ¿De verdad piensas que con el estilo de vida que vienes llevando vas a tener éxito? Y realmente no tienes que llegar a los 80 años para verlo. Tienes que mirar las personas exitosas de 80 años, a ver cómo están. Si están acabadas, si están, no sé, de esas personas que lograron alcanzar su meta, su sueño. Solo míralas y piensa si quieres tener ese final. O con un hogar destruido, pero con un buen trabajo. Con una salud deteriorada, pero con muchas riquezas. No sé qué es lo que tú quieres alcanzar, pero es un momento de examinarnos, porque solamente hay un alimento que no perece y es Cristo. Otra de las cosas que nos es necesario tener en nuestra casa en estos días de cuarentena son medicamentos básicos. Y la palabra de Dios en Proverbios capítulo 17, versículo 22 dice que la alegría es como una buena medicina, pero el desánimo es como una enfermedad. Y nosotros en diferentes ocasiones hemos sido testigos de cuánto influye el estado de ánimo en la salud de una persona. Y cuánto influye el estado de ánimo en la convivencia de una familia en estos tiempos. Así que también nosotros debemos esforzarnos por no caer en el desánimo. Y yo sé que el día de ayer el pastor estuvo hablando sobre qué podíamos nosotros hacer en la casa para no caer como en la depresión, para no caer no sé, en la desesperación. Y decía, ok, saquen tiempo para tener ocio, que no sea todo el día, saquen tiempo para leer un libro, saquen tiempo para distribuir las tareas del hogar, y entonces no se pone la carga solamente en una persona, sino que se distribuye en diferentes personas. X persona cocina, la otra persona lava la loza, la otra persona barre o lava el baño, no sé, organiza los cuartos. Las tareas se pueden distribuir y de esta manera tú te mantienes ocupado, te mantienes activo en la casa y también ayudamos entre todos a mantener la paz en el hogar. Entonces, sí, es necesario también tener estos medicamentos básicos que van a ser de alivio para nuestra vida. Y por último, otra de las cosas que debemos tener en cuenta para superar o para pasar este tiempo de cuarentena son elementos de aseo. Qué importante es tener estos elementos de aseo. Y hace poquito hablábamos de las personas que exageradamente compraron papel higiénico. Y sí, es importante tener eso en la casa, pero tenerlo en buena medida. Recordemos que no eres el único en el mundo. Pero también podemos tener, y lo que se nos ha recomendado es tener como el gel antibacterial, los que pudieron conseguirlo, alcohol y diferentes pastillas para las personas que, no sé, sufren dolor de cabeza, y tener como que cosas que sirven para prevenir situaciones que pasan en el hogar. Y la palabra de Dios, hay un texto en la palabra de Dios que nos habla sobre lo que contamina al hombre, y es un texto que se encuentra en Mateo 15, capítulo 15, versículo 1 al 20, que es cuando están comiendo y los discípulos de Jesús no se lavaron las manos antes de comer y le dicen a Jesús, maestro, tus discípulos, ¿por qué violan la ley? No se lavan las manos. Qué curioso, no se lavan las manos antes de comer. Y Jesús dice, lo que contamina al hombre no es lo que come, porque lo que come sale a la latrina. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón, lo que sale de su boca, lo que habla. Y dice, es que del corazón salen, y empieza a decir que salen las mentiras, salen los malos deseos. Y ahora, estamos en nuestra casa,
estamos encerrados y tu corazón está constantemente sacando esos malos deseos. Entonces sacas mentiras, sacas chismes, sacas enojo, sacas insultos, ofendes a tus seres queridos que te están rodeando y que te están acompañando en ese momento. Así que si tú piensas que lo que más daño te puede hacer es no echarte gel antibacterial en las manos, pues piénsalo un poco. ¿De qué sirve que tú tengas gel antibacterial en las manos si cuando se acabe la cuarentena lo que va a suceder es que tu hogar se va a separar? ¿De qué sirve eso? Si tú tienes las manos limpias, pero tu corazón está sucio y tu boca solamente destruye. Así que sí, mis hermanos, amigos, pensemos, ¿tenemos los elementos necesarios para superar esta cuarentena? ¿O nos llenamos de un poco de cosas inservibles que se van a dañar? Es momento de pensar, de verdad, y de ir tomando las medidas. No es tarde para tomar las medidas necesarias para superar esta cuarentena. Todavía faltan días. Todavía faltan días para que se acabe esto. Y los invito a que nos hagamos de estos elementos espirituales, como la paz que proporciona Dios, como el agua viva y el pan de vida, como la alegría y como un corazón limpio. Si no sabes cómo hacerlo, pídele ayuda a Dios. Vamos a orar entonces para terminar este momento. Padre amado que estás en el cielo, pedimos de todo corazón, Señor, que seas acompañándonos en estos momentos, que nos ayudes a tener todo eso que nos va a servir para la convivencia en esta cuarentena, Señor, que estos elementos estén en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a sobrevivir, ayúdanos a disfrutar inclusive de este momento. Guárdanos, Señor, y descansamos en ti, Señor. Confiamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.